Seguimos con el informativo, vamos a comenzar a dar una entrevista porque es que en la Casa del Pueblo pues ha habido esta tarde precisamente una rueda de prensa en el PSOE donde ha estado Manuel González Ramos, secretario general del PSOE de Albacete, y también le ha acompañado en esta ocasión Patxi López, que es actualmente secretario de Acción Política y Ciudadanía por el Partido Socialista. Le damos la bienvenida precisamente a él, a Televisión Ellín y también a Ellín, porque creo que es la primera vez que visitas esta ciudad, Patxi. Sí, es la primera vez y creo que voy a tener que volver para hacer una visita más despacio, ¿no? Porque merece la pena. Creo que has estado, has venido al mediodía porque esta mañana estabais en Albacete. Sí. Esta tarde también Elche de la Sierra, Ellín, ha habido un poco... Hemos tenido jornada completa, sí, jornada completa. Pero creo que merece la pena, por eso te digo que tendré que volver con más tiempo. ¿Cuál es tu primera impresión de allí? Porque los espectadores muchas veces nos lo preguntan, ¿no? A los que venís de nuevo, ¿qué os parece la ciudad si te ha dado tiempo a ver algo? He visto muy poco, pero lo que impacta generalmente de los sitios es la gente. Y en allí me he encontrado con muy buena gente. Y con gente con muchas ganas de hacer cosas. Y he estado con compañeros, he estado con el alcalde, que está peleando por sacar este pueblo adelante, este municipio adelante, con muchas ideas y con muchas ganas. Bueno, hay que recordar que en esta rueda de prensa está con Manuel González Ramos, que también veremos esta intervención, veremos todo lo que nos habéis contado. Pero bueno, en primer lugar te preguntamos, porque lógicamente a Patxi López lo conocemos en su faceta, sobre todo de lehendakari, ¿no? En tu época cuando estuviste de lehendakari, diputado, bueno, en el Parlamento Vasco. En este caso vienes como secretario de Acción Política y Ciudadanía. Coméntanos un poco, porque a veces los periodistas y sobre todo los ciudadanos nos perdemos con la nomenclatura interna de los partidos. ¿Qué significa ser Acción Política y Ciudadanía? Pues Acción Política y Ciudadanía, en el fondo, se trata de traducir los deseos, las necesidades, las reivindicaciones de los ciudadanos y de las ciudadanas en propuestas políticas. La política tiene que hacer propuestas, pero tiene que escuchar. Y creo que lo fundamental en este tiempo es escuchar a la gente, saber cuáles son sus preocupaciones y saber traducirlas. Y en eso estamos, ¿no? Y de hecho, ahora que vienen unas elecciones, el programa del Partido Socialista no deja de ser la respuesta a las inquietudes de la ciudadanía y especialmente a respuestas a aquellos que lo están pasando francamente mal en medio de una crisis, ¿no? Respuestas para crear empleo, respuestas para rescatar esos servicios públicos a veces maltratados, que son la garantía de una cierta seguridad vital de todos nosotros, respuestas para recuperar derechos, libertades, para que haya un progreso y que sea colectivo y para que todo el mundo tengamos iguales oportunidades. A mí me llama la atención en concreto, bueno, pues que hayáis unido, ¿no?, a Acción Política y Ciudadanía, porque son dos palabras que por lo menos de aquí a unos años la relación, yo no sé si ha estado un poco deteriorada, ¿no? Por lo menos es lo que se ha visto en la calle, los ciudadanos, que hubo un desencanto, ¿no?, con la clase política en general, donde, sí, bueno, pues a lo mejor se os puso a todos en el mismo saco, de forma injusta, también es posible, pero sí que es cierto que hubo un desencanto, ¿no? Los ciudadanos salieron a la calle, quejándose de las políticas, sí, y hubo un distanciamiento, ¿no?, de los ciudadanos sobre todo con los dirigentes, con los Partido Popular y PSOE en su mayoría. Y vosotros habéis insistido mucho en que ese vínculo lo queréis recuperar, eso lo habéis dicho en varias comparecencias. Pero porque no deja de ser, en el fondo, una desgracia, ¿no?, que se hubiera producido ese distanciamiento, esa desafección de la ciudadanía con la política. Porque es que no hay otra herramienta, no hay otro instrumento más que la política para cambiar las cosas que no nos gustan. Y nosotros entendemos que haya habido este alejamiento. Porque cuando la política o algunos responsables políticos, lejos de dar las respuestas que estaba esperando la gente para resolver sus problemas, han agravado estos problemas y la situación de mucha gente que lo está pasando mal. Cuando la política también se ha visto salpicada por muchos casos de corrupción a los que, sobre todo algunos, no han sabido hacer frente, pues eso genera distancia. Pero distancia más de esos dirigentes políticos, de esas malas políticas, que de la política, de verdad. Porque la gente, yo creo que, si te das cuenta hoy, le interesa más la política que nunca. Porque, como digo, lo que quieren son respuestas, lo que quieren es participar en esas respuestas, lo que quieren es abrir un tiempo diferente al que hemos vivido hasta ahora, un tiempo de crisis económica, pero de crisis política, institucional, social, y quiere abrir el tiempo de buscar soluciones. Y por eso nosotros, ante lo que tenemos inminentemente, que son las elecciones, estamos diciendo que queremos dejar atrás
este tiempo de la desafección, pero también este tiempo de políticas de derechas que nos han recortado prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, para abrir el nuevo tiempo de recuperar lo perdido y poner en pista un proyecto que sea un proyecto en el que todos nos sintamos cómodos, que sea un proyecto atractivo de país, que sea un proyecto de convivencia de los que, siendo diferentes, queremos tener iguales oportunidades, iguales derechos, y un proyecto que busque el progreso colectivo, no solo el de unos pocos, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Y queremos recuperar esa... Y de hecho creo que lo estamos haciendo, el Partido Socialista. Hemos recuperado cercanía, hemos recuperado proximidad, hemos recuperado la calle también para encontrarnos con la gente allí donde tienen los problemas. ¿Os gusta esa palabra que está tan de moda, esa palabra de regeneración democrática? ¿La usáis o la dejáis para otros partidos? Bueno, a veces las palabras se cargan de contenido o a veces se devalúan, pero es evidente que tenemos que mejorar permanentemente la calidad de nuestro sistema, de nuestra democracia, de nuestro sistema institucional, y para eso tenemos que hacer muchas cosas. Primero, adaptarlo a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Todo el mundo habrá oído que el Partido Socialista propone una reforma de la Constitución, por ejemplo. Y estoy convencido de que hay mucha gente que piensa que lo hacemos solo para poner en marcha nuestro modelo federal. Y algunos pensarán incluso que lo hacemos para contentar independentistas en Cataluña. Pues nada más lejos de la realidad. La tercera vía, que se ha llamado... Sí, pero fíjate, cuando nosotros hablamos de reformar la Constitución, hablando de esto que decías, lo que estamos buscando es renovar el pacto entre ciudadanos y ciudadanas. Ese pacto que se hizo en la transición, que nos constituyó como sociedad, que nos hizo avanzar como nunca en igualdad, en derechos, en libertades, y que después de tanto tiempo necesita una reversión, una puesta a punto. Y decimos, queremos revisar eso. Primero para introducir las cosas que no existían hace 38 años y que hoy existen. Os pondré un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. La Constitución, por ejemplo, habla del secreto de las comunicaciones telegráficas. Bueno, que estamos en el tiempo de Internet, del 4.0, de las redes. Habrá que poner esto, no lo otro. Queremos que los derechos, que estas libertades que hemos ido conquistando con tanto sacrificio y con tanto esfuerzo a lo largo de este tiempo, no dependan del gobierno de turno, sino que estén consagrados en la Constitución. La gente igual no sabe que en la Constitución sí aparece el derecho a la educación, pero no aparece el derecho a la salud. Parece lógico, ¿no?, que lo incluyamos como un derecho de todos. Queremos que en la propia Constitución se consagre la garantía de los servicios públicos, de educación, de sanidad, de la dependencia, de las políticas sociales, de la seguridad social. Queremos que en la Constitución todas esas generaciones que no participaron en el 78, algunas que han nacido después, también tengan su derecho a que sus aspiraciones, sus reivindicaciones, sus sueños aparezcan en nuestra Carta Magna. Y también queremos, efectivamente, evolucionar nuestro modelo territorial. Pero en el fondo es eso, ¿no?, renovar el pacto que tenemos todos para seguir conviviendo. Fíjate lo que me dices ahora precisamente, renovar el pacto, ¿no? Un pacto que, según dicen las encuestas o según se ven cómo puede estar el mapa político configurado, ya el bipartidismo, por lo menos hay dos partidos que están amenazando, ¿no?, como son Ciudadanos y Podemos. Tres de ellos, entre ellos vosotros, ¿no?, tres de esos cuatro partidos, queréis cambiar la Constitución, cada uno de una forma. El Partido Popular creo que no, hasta el momento no ha dicho nada de cambiar la Constitución. ¿Cómo os sentáis en el momento pasando las elecciones? Es lo que se preguntan los ciudadanos. ¿Cómo os sentáis los cuatro partidos, si queréis hacer un pacto de Estado o no, o hacer una mayoría, como queráis, para cambiar la Constitución, cada uno tan distintos como sois, que lógicamente está simbolizado en la ciudadanía? ¿Tú crees que en el 78, cuando salíamos de una dictadura, los que se sentaron pensaban todos iguales? Totalmente distintos, pensaban todos igual. Yo creo que las distancias eran mayores y fueron capaces de ponerse de acuerdo. Si solo hace falta voluntad política, solo hace falta entender que la política también es diálogo. También a veces es ponerte en la posición del otro. También es saber que en todo pacto uno no consigue el 100% de sus aspiraciones, sino que busca el entendimiento con los que somos diferentes. Es que un país se hace entre todos, entre los que pensamos distinto. No se puede hacer nunca unos contra otros. Y en el fondo esa voluntad política es lo que debe de movernos a todos para llegar al acuerdo y al entendimiento. Yo, mira, vengo de Euskadi. En Euskadi nunca ha habido mayorías absolutas
Nunca ha habido bipartidismo. Siempre hemos sido bastantes más las formaciones políticas y siempre nos hemos puesto de acuerdo para hacer gobiernos, para avanzar. A veces ha habido gobiernos de nacionalistas y socialistas, a veces ha habido gobiernos de tres fuerzas nacionalistas, a veces ha habido un gobierno socialista con un apoyo del Partido Popular. Eso también es la política, ¿eh? El arte de entenderse con los que piensan distinto, poniendo por encima el interés general y no el interés partidario. Yo creo que todo el mundo puede entender que este es un momento para sentarnos y renovar ese pacto, ¿no? Nos dices precisamente, bueno, a lo mejor aquí en Castilla-La Mancha nos cuesta más entender, tú seguro que desde Euskadi pues lo has vivido desde pequeño y nos lo puedes explicar mucho mejor. ¿Qué pasa, no? En Euskadi hace unos años, en Cataluña, por ejemplo, ahora, ¿no? Ese nacionalismo, esa identidad nacional de un pueblo, de una región en concreto. Pero es que quiero negarte la mayor. Bueno, yo te quiero preguntar, porque en la calle por lo menos se ve como dos bandos, sí, pero ¿no? fíjate, pero quiero negarte. negarte. En el País Vasco, se ve en Cataluña. ¿Cómo se une esa gente? Quiero negarte la mayor. Cuando has dicho la identidad nacional de un pueblo, no es verdad. Esto también nos lo vendieron mucho en Euskadi, porque en Euskadi tuvimos a Ibarretxe, que tenía prácticamente la misma hoja de ruta que ha aplicado. Que son naciones históricas. Sí, pero fíjate, pero yo siempre dije que en Euskadi no había una identidad nacional. Lo que había era 2.200.000 identidades diferentes, porque cada uno tenemos la nuestra, que la hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Yo soy un vasco de Coscojales. Coscojales es una calle de Portugalete. Y a partir de ahí he ido construyendo mi identidad, sumando experiencias, enriqueciéndola. Y cuando las sociedades, porque la cosa no es que seamos diferentes la sociedad catalana de la española, la cosa es que en Cataluña hay tanta pluralidad y tanta diversidad, o más, que entre Cataluña y España. Y lo que hay que hacer, el buen gobernante lo que hace es sumar esas identidades diferentes, no enfrentarlas. El buen gobernante es entender que las ideas plurales, las identidades diversas nos enriquecen. Entonces las suma para construir un proyecto, no las enfrenta, no las divide, no las... Claro, Artur Mas quiere pasar a la historia seguramente por llevar al pueblo catalán a la tierra prometida y por lo que va a pasar a la historia por haber roto la sociedad catalana en dos. Y eso es tremendo. Por lo que te decía yo antes, porque los países no se hacen unos contra otros, se hacen entre todos. En Euskadi lo entendimos y el gobierno socialista de Euskadi lo que hizo fue desterrar ese debate identitario, que no nos beneficia a nadie, y empezar a ser un gobierno que se preocupara de los problemas de la ciudadanía, de los de verdad, porque en Cataluña hay desempleo igual que aquí, y hay gente que lo pasa mal igual que aquí, y el problema es que han tenido el gobierno que más ha recortado de toda España. Ahora, eso lo han tapado, lo han cubierto con la bandera independentista para que la gente pues entienda que igual ni siquiera ha existido. Pues no, oiga, Artur Mas ha sido el mayor recortador de derechos, de servicios públicos, de libertades de toda España. Explícanos qué es, Pachi, entonces, esta vía que a lo mejor también a los ciudadanos les está costando mucho entender, que es el federalismo, ¿no? Lejos del independentismo y lejos del centralismo, a lo mejor que hay el Partido Popular. Pero, ¿en qué consiste que seamos un país federal? Primero, somos un país absolutamente descentralizado. Hemos vivido en la España de las autonomías. Y creo que es la historia de un éxito, Creo que esa descentralización ha permitido a muchas zonas de España que habían sido absolutamente abandonadas por el centralismo de una dictadura, dar un salto de modernidad, de igualdad, como nunca en la historia de este país se había conseguido. De hecho, la política, cuanto más cerca del ciudadano se haga, mejor, porque conoce más la realidad, mejores respuestas da a los problemas. Pero en estos 38 años de recorrido hemos visto que hay cosas que no hemos hecho bien, que no funcionan, que chirrían. Y el modelo federal lo que hace es evolucionar este modelo. Por ejemplo, pondré algunos ejemplos. Hay un problema de financiación de las comunidades. El Partido Popular ha querido presentar a las comunidades autónomas como las derrochonas de este país. Oiga, que no, que las comunidades autónomas son las que tienen la responsabilidad de nuestro sistema de educación y del de sanidad, y buena parte de las políticas sociales, y buena parte de las infraestructuras. Por lo tanto, tiene que haber una financiación que sea equilibrada, que sea justa, que sea suficiente y que tenga dos patas: la solidaridad entre territorios y la igualdad de las personas. Y hacia eso tenemos que avanzar. Segunda cuestión.
España hay que reconocerla tal y como es. Y somos distintos, diferentes, tenemos diversidad, tenemos singularidades. Oiga, reconozcámoslo, no queramos uniformar al país. Entendamos que eso nos enriquece, ¿eh? y avalemos esa riqueza. Y tercero, yo creo que esto lo va a entender todavía más la gente. Un país descentralizado, en comunidades, en territorios, que nos hemos dado prácticamente todo este tiempo la espalda. No tiene que haber un sitio donde nos juntemos las comunidades con el gobierno de España para decidir entre todos a dónde queremos que vaya nuestro país. ¿Qué grandes políticas hacemos en educación? ¿Qué grandes políticas hacemos en materia de reindustrialización del país? ¿Cómo dibujamos España en infraestructuras, en servicios, en prestaciones? Eso no ha existido. Y entonces decimos los socialistas, oiga, hagamos un Senado que sea una cámara territorial donde las partes se junten y puedan entre todos definir la política del todo. Tiene lógica, ¿verdad? Si creemos en un país descentralizado, pues hagámoslo. Eso es un modelo federal. Y lo primero que hay que decir, el modelo federal es de suma, es de unidad, es de unión. Te pongo un ejemplo, que por ejemplo aquí en Hellín pasa mucho, por lo menos la gente nos dice mucho. Aquí en Hellín es una ciudad donde estamos en una zona muy fronteriza, donde hay mucha gente que viaja a Murcia, que trabaja en Murcia, tenemos pueblos a 20 kilómetros que son de otra región, mucha gente que va a Alicante, y muchos nos dicen, por ejemplo, en el caso del sentido de la sanidad, que es lo que más descentralizado podemos tener en estos momentos, se sienten extranjeros cuando van a lo mejor a que la atiendan en Alicante o en el hospital de la Risaca de Murcia, por la tarjeta sanitaria. Esa descentralización es buena, eso el PSOE, por ejemplo, la educación hay que descentralizarla, la sanidad, ¿qué hay que descentralizar y qué hay que Esa descentralización es buena, pero sería mucho mejor si tuviéramos lo que yo acabo de decir, un sitio donde todos se juntan para efectivamente impedir que nadie se sienta extranjero en su propio país, en su propia tierra, para que sabiendo que cada uno pone en marcha su servicio de salud, porque tú te vayas a otra comunidad, no vas a tener peores prestaciones o nadie te va a negar tu derecho a la salud, ¿no? Por eso, sí, ha sido muy bueno. Quiero decir, históricamente ha habido territorios abandonados en España. Y era un Estado centralista, ¿eh? Dictatorial, totalitario, pero centralizado. Y ha habido regiones que se desarrollaron muchísimo y otras que se quedaron en la marginación. Y gracias a la descentralización, gracias a los gobiernos autónomos, esos territorios, esas comunidades, como decía antes, han dado un enorme salto a la modernidad, a la igualdad y a la dignidad. Pero reconociendo esto, sabemos que hay cosas que pueden funcionar mejor. Podemos hacer dos cosas. Una, que es la que dice el Partido Popular, no tocamos nada, incluso recentralizamos políticas, o la otra, sabiendo lo que no funciona, arreglémoslo. Y yo, cuando miro los países que hay en el mundo, los que mejor funcionan en este sentido son los que son federales. Pues hagámoslo. Hay muchos ejemplos, es verdad, de Claro. países federales. Vamos a hablar pues sería una posible federación, ¿no? La región de Castilla-La Mancha, digo, si entrara el PSOE a gobernar. Bueno, nuestra región, la que nos corresponde, las 5 provincias que tenemos aquí. Es la primera vez que estás en Hellín, pero sabemos que en Albacete has estado muchas veces, lógicamente en toda Castilla-La Mancha. Y Emiliano García Paje, el candidato que hay aquí, el presidente de Castilla-La Mancha. ¿Cómo ves al castellano-manchego? ¿Cómo ves la política que está haciendo Emiliano García Paje en nuestra región? En poco más de 100 días, la vuelta que se ha dado a la política en Castilla-La Mancha es espectacular. Espectacular. Tanto que cuando viene un socialista de otras tierras, tiene la satisfacción de poder decir solamente que el futuro gobierno de España lo que tiene que hacer es acompañar a Emiliano García Paje en las políticas que está haciendo. En las políticas de recuperación de las escuelas en el mundo rural. La política de recuperación de la universalidad del sistema de salud, las políticas de impulso, de avance, de proyectos que generen economía y empleo en esta tierra, de defensa de los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas por encima de las siglas de un partido. Y lo que tendrá que hacer el futuro gobierno socialista de España es acompañar y ayudar a Emiliano García Paje en el desarrollo de esta tierra. Es que yo estoy muy orgulloso de venir aquí y ver lo que está haciendo Emiliano, de verdad.
Tenemos es que en solo 100 días hemos demostrado cómo gobierna la derecha y cómo gobierna el Partido Socialista. Sin duda en Castilla-La Mancha, bueno, pues fue un castigo, ¿no?, a María de Cospedal, a las políticas del Partido Popular. En otra región a lo mejor ha sido distinto, ¿no? Pues no. Bueno, ha habido cambios de gobierno, quiero Sí, decir. sí, pero quiero decir, las políticas de la derecha han sido iguales en toda España. Ya han conseguido hacer un país casi insoportable, sobre todo para la gente humilde. El gran récord de Mariano Rajoy, desgraciadamente, es haber hecho de España el país donde más ha crecido la desigualdad. El gran récord de Mariano Rajoy y las políticas del PP ha sido que en España vuelve a haber una categoría que creíamos que habíamos desterrado para siempre, que es la de trabajadores pobres. Gente que gracias a esa reforma laboral del PP tiene un trabajo parcial de menos de 20 horas, más del 80% de los puestos de trabajo que se han creado, con sueldos de miseria, con lo cual no se le garantiza a alguien que tiene un trabajo y que se esfuerza y que se sacrifica una vida digna. Todo eso hay que cambiar. Y eso lo han hecho desde el gobierno de España y desde todos los gobiernos de las comunidades autónomas en los que ha estado al frente el Partido Popular. Y por eso te decía que no ha habido diferencia. Es verdad que en Castilla-La Mancha ha sido todavía más sangrante. Me refería más bien exactamente al cambio radical que se hace cuando cuando está gobernando la derecha y cuando luego gobierna la izquierda. Pero me refería más concretamente en el mapa político que tenemos ahora, donde, puede ser que no, a lo mejor aquí las encuestas muchas veces se equivocan, pero hay dos partidos donde también pueden tener mucha fuerza, ¿no? Donde la mayoría absoluta, a lo mejor, tanto del Partido Socialista o del Partido Popular, va a ser muy difícil, ¿no? No va a haber. En el próximo escenario. No va a haber. Tú no lo anticipas, sí. Eso es lo que dicen las encuestas, pero bueno, si no va a haber esa mayoría absoluta, ¿qué fórmula queréis utilizar, Pachi? Porque, bueno, hemos visto aquí en Castilla-La Mancha, por ejemplo, el apoyo que puede ser Podemos en Andalucía también Ciudadanos. Pero fíjate... ¿Cualquier coalición es posible? ¿O cualquier, no te hablo de entrar dentro del gobierno, pero un apoyo explícito? Pero mira, es verdad que después de las elecciones municipales y autonómicas el panorama político de las alianzas, de los entendimientos, es muy plural. Pero en esa pluralidad hay una cosa que es evidente, que es el Partido Socialista es capaz de hablar con prácticamente todos. Y aunque tengamos diferentes alianzas y entendimientos, por encima del con quién está el para qué. Y en todos los para qué hay un denominador común para resolver problemas, para utilizar el gobierno y los recursos públicos para atender las necesidades y las urgencias de la gente. Y por eso, una vez más, sabiendo que no va a haber mayorías absolutas y sabiendo que el Partido Socialista tendrá que hablar, lo que pondremos encima de la mesa será el para qué. Hombre, es verdad que alguno puede deducir muy rápidamente. Si estaba diciendo que lo que queremos es derogar esa reforma laboral que ha conseguido que haya trabajadores pobres, pues va a ser que con el PP no, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, que eso es lo que te lo han dicho muchas veces, que tú estabas con el Partido Popular si queremos... ¿Es extrapolable a España ese pacto que tuviste tú, por ejemplo, en el País Vasco? No, radicalmente no. Es que además la situación es muy diferente, fijaros. Ya sé que a veces lo tengo que explicar, porque parece que, joder, si tú fuiste capaz de entenderte con el PP, ¿por qué no en el conjunto de España? Porque las circunstancias eran muy diferentes. Lo decía antes, en Euskadi estaba Ibarretxe con un plan secesionista parecido al de Artur Mas. Y la obligación era ponernos de acuerdo los que estábamos en contra de eso, para que no siguiera gobernando Ibarretxe y llevándonos hacia el abismo. Y fue el pacto o el acuerdo más sencillo de la historia posiblemente de este país. Los pactos de gobierno generalmente son unos tochos, en los que tú vas poniendo negro sobre blanco todas las cosas que vas a hacer. Allí tenía 2 folios. Y decía, vamos a dejar atrás el debate identitario y vamos a utilizar todos los recursos del autogobierno para resolver problemas. Segundo, vamos a utilizar todos los mecanismos del Estado de Derecho para combatir el terrorismo. Y tercero, vamos a poner las instituciones al servicio de la sociedad. Oye, funcionó perfectamente hasta que ganó el Partido Popular en toda España y el Partido Popular del País Vasco se puso a defender los recortes de Mariano Rajoy en lugar de defender a la sociedad vasca, y ahí se rompió el acuerdo. Pero ahora las circunstancias no son las mismas en el conjunto de España. En el conjunto de España lo que queremos es alejar esas políticas del Partido Popular que nos han hecho tanto daño a los ciudadanos. Y por eso te decía,
No existen esos prepactos electorales que tanto se oiga, habla en la prensa, Pachi, que si habéis negociado ya con Podemos o se ha negociado con Ciudadanos... Pues esto no se lo cree, si aparece en la prensa no se lo creen ni el que lo ha escrito. Estoy convencido, ¿no? Porque fíjate, con el Partido Popular es muy fácil de deducir que no vamos a hacer un acuerdo. Queremos derogar la reforma laboral entera, la LONCE, que se quiere cargar los ayuntamientos pequeños, por ejemplo. Y aquí creo que en Albacete tiene mucho sentido que los socialistas defendamos los ayuntamientos que prestan servicios a tanta gente en pueblos pequeños, que queremos cargarnos la ley Mordaza, que queremos avanzar en la recuperación de los servicios públicos, de las políticas sociales, que es evidente que la gente deduce con el PP no vamos a acordar. Ahora, como estoy diciendo yo que queremos acordar con un para qué, primero tenemos que conocer también qué están proponiendo otros. Claro, yo veo el programa de Ciudadanos y digo, pues esto es más derecha. Claro, cuando alguien propone que no solo en la sanidad o en la farmacia, como ha hecho el PP, sino que en la educación y en la sanidad haya copagos, que es lo que propone Ciudadanos, digo, esto es muy de derechas. Cuando proponen subir el IVA de algunos productos básicos del 4 al 7%, esto es muy de derechas. Cuando hablan de un contrato único, es decir, que desaparecen los contratos fijos, todos eran temporales y por lo tanto todos sujetos al despido libre, esto es muy de derechas. Y te podrías seguir poniendo muchos ejemplos. Hombre, pues que a un gobierno de la derecha lo sustituya a otro de la derecha, pues no, ¿verdad? Y el problema de Podemos es que no conocemos sus propuestas. Conocimos en su tiempo estas que nos presentaron como las grandes estrellas de no pagar la deuda, de la renta básica, y luego la retiraron en un mes. Pues yo estoy convencido que la gente, cuando la ciudadanía, los ciudadanos y las ciudadanas, cuando vayan a votar, al final verán ante la urna que tienen un camino. O sigue gobernando Mariano Rajoy, o hay un cambio y gobierna Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Dos preguntas antes de terminar, Pachi. Nos hablar de ese programa político, que lógicamente tiene que ser único, ¿no?, en toda España del PSOE, es un partido que tenéis bueno, pues establecido, supongo que casi ya definitivo, ¿no?, a estas alturas. Bueno, pues pocos detalles sí, ¿no?, quedarán por hacer, pero los ciudadanos también, ¿no?, nos preguntan muchas veces, ¿lo cumplirán? Los socialistas en ese caso, te pregunto a ti, ¿se va a cumplir ese programa político? Porque, bueno, muchas veces sabemos que a lo mejor hay que hacer alguna concesión por el tema que decimos de las coaliciones, o de que se llega al gobierno y de que se ve que no hay esos presupuestos como se pensaban. Tanto que no vamos a hacer ninguna propuesta que no sepamos que se puede cumplir, e incluso diciendo de dónde sacaremos el dinero y los recursos para hacerlo. Nosotros, para sostener las políticas que decimos que hay que hacer, proponemos una reforma fiscal. Una reforma fiscal que haga que de verdad en este país paguen más quien más tiene. Una reforma fiscal que combata decididamente el fraude, la evasión, la elusión fiscal. Y de hecho hemos dicho que una de las primeras cosas que vamos a hacer es poner 5.000 inspectores de Hacienda más para perseguir eso. Que vamos a recuperar un mínimo de impuestos de patrimonio, de sucesiones para aquellos patrimonios más altos. Que vamos a hacer que las grandes empresas paguen por fin de verdad en este país lo que le corresponde. Y hemos hecho el cálculo, y hemos calculado que en una legislatura podremos obtener entre 20 y 25.000 millones de euros. ¿Eso da para todo lo que hay que hacer en este país? No. Por eso vamos a priorizar. Claro que nosotros podríamos haber salido diciendo que vamos a hacer una renta general básica para todo el mundo. Sería mentira, porque no hay dinero para sostenerla. Y por eso hemos dicho, como sabemos que en España hay familias que no llevan ningún ingreso y que tienen hijos a su cargo, y lo primero que hay que combatir es la pobreza infantil, a esas familias sí que va a haber, para esas familias sí que va a haber un ingreso, una garantía mínima de ingresos. Y hemos hecho el cálculo, decimos, estos son 6.000 millones, podemos pagarlo. Viabilidad económica. Claro, es decir, no vamos a hacer un programa como una oferta de supermercado. Vamos a hacer un programa que sea un contrato exigible al Partido Socialista y al Gobierno Socialista. Un contrato que tendrá evaluaciones permanentes y que podrán medir los ciudadanos y las ciudadanas su cumplimiento. Creemos que la gente nosotros nos gusta mucho a los periodistas, guardarnos los programas y luego ir repasando. No, claro, no, sí, maldita hemeroteca que decía aquel, ¿no? Claro, sí es que es verdad, pero yo creo que ya hemos aprendido la lección, ¿no? La gente no va a soportar promesas ni conquistas de cielos sin tener los pies en el suelo.
Pachi, bueno, pues se nos va el tiempo. Queríamos, antes de despedirte, bueno, pues precisamente esta semana ha sido especialmente dura, ¿no?, con el tema del terrorismo, de los atentados en Francia, y no queríamos dejar también este tema de tocarlo. ¿Habéis hecho un pacto de Estado o habéis firmado un pacto antiyihadista? Lo hicimos antes, sí. Lo hicisteis antes, exactamente. Porque... Ahora habéis pedido que se unan, ¿no?, el resto de partidos políticos. Desde el origen era un pacto abierto al resto de las formaciones políticas que no quisieron en aquel momento suprimirlo. Pero fíjate, si algo hemos aprendido en España, porque hemos sufrido el terrorismo de uno y otro signo, el de ETA durante 40 años, y hemos tenido atentados del terrorismo yihadista, y bien gordos, por cierto, en Madrid, en Atocha y en estos sitios. Si algo hemos aprendido es que un requisito básico para enfrentarnos a ese terrorismo es siempre la unidad de los demócratas. No se trata de con estas cosas buscar votos, o de quién rentabiliza más un acuerdo, no, se trata de estar juntos para defender la libertad, la democracia, los valores de la civilización, en el fondo, porque eso es lo que atacan estos terroristas. Y ya sabemos que habrá que ver qué política internacional hacemos de cooperación, dónde está el origen, cuáles son las causas y estas cosas, sí, pero hay momentos en los que uno tiene que asumir su responsabilidad en la defensa de la libertad. Y hay quien no ha estado a la altura de las circunstancias. Hay quien ha reprochado a ese acuerdo que sea el acuerdo de la venganza. ¿Venganza de qué? Si lo que estamos viendo es cómo prevenimos, cómo nos hacemos fuertes frente al terrorismo, cómo protegemos la libertad en este país. Hay tiempos en los que alguno pierde la oportunidad de estar callado. Y creo que sabemos a quién me refiero. Pachi López, un placer tenerte aquí. Terminamos aquí, bueno, pues lógicamente, pues eso, agradeciéndote que hayas estado aquí, que hayas dedicado también unos minutos en esta jornada tan intensa que has tenido por toda la provincia, venir aquí a los estudios de Televisión EDI. Muchas gracias a vosotros. Pachi López, secretario de Acción Política y Ciudadanía del PSOE a nivel nacional, que ha estado hoy en nuestra ciudad. Lo hemos tenido también aquí en nuestros estudios. Así terminamos el programa de hoy, los servicios informativos. Mañana, como siempre, estaremos a la misma hora, 9:30. Ya saben que cualquier noticia que se produzca fuera de este horario, Facebook y Twitter, ahí pueden estar enterados al minuto. Hasta mañana.